Imagina un libro que ni los mejores descifradores de códigos de la historia lograron abrir, ni los matemáticos que rompieron enigma durante la Segunda Guerra Mundial, ni los criptógrafos más brillantes de la Guerra Fría, ni, más recientemente, una inteligencia artificial entrenada con 400 idiomas distintos. Todos lo intentaron. Todos fracasaron. Y sin embargo, hace apenas unos años, un laboratorio universitario diminuto, no un grupo de espías, no una agencia de inteligencia, creyó haber encontrado la primera grieta en un misterio de 600 años. Durante 48 horas, el mundo entero pensó que el enigma más famoso de la criptografía finalmente había caído. Se equivocaban. Y la forma en que se equivocaron es tan fascinante como el libro mismo. Quédate, porque esta historia tiene inteligencia artificial, universidades retractándose de sus propios comunicados, falsificadores con pasado criminal y un truco de cartón que casi logra imitar un idioma humano completo. Bienvenidos al expediente del manuscrito Voynich, el objeto imposible. Antes de hablar de inteligencia artificial, de universidades avergonzadas o de teorías de falsificación, hay que entender qué es exactamente este objeto, porque no estamos hablando de una leyenda urbana ni de un mito de Internet. Es un libro físico, real, que puedes ir a ver hoy mismo si tienes acceso a la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, en la Universidad de Yale. Ahí descansa, catalogado bajo el código MS-408, protegido, estudiado y fotografiado hasta el último milímetro, y aún así, indescifrable. Físicamente hablando, el manuscrito ronda las 240 páginas, elaboradas en vitela, es decir, piel animal tratada y pulida, para servir como superficie de escritura, una práctica habitual en la Europa medieval, antes de la llegada masiva del papel. Cubriendo esas páginas hay una escritura fluida, ágil, con trazos que se repiten con una regularidad casi hipnótica, pero que no corresponde a ningún alfabeto conocido en la historia humana registrada. No es latín disfrazado, no es griego cifrado, no es ningún idioma europeo con las letras cambiadas de lugar. Es, sencillamente, un sistema de símbolos que nadie ha logrado anclar con certeza a ningún idioma real. En 2009, un equipo de la Universidad de Arizona decidió responder al menos una pregunta con precisión científica. ¿De qué época proviene el material físico? Tomaron 4 muestras de la vitela y las sometieron a datación por radiocarbono. El resultado, con un 95% de certeza estadística, situó la fabricación del pergamino entre los años 1404 y 1438, es decir, en pleno umbral del siglo XV, en la etapa final de lo que llamamos la Baja Edad Media Europea. Esto no nos dice quién escribió el texto ni qué dice, pero sí elimina de un plumazo cualquier teoría que sitúe la creación del libro en la antigüedad, o que lo vincule con civilizaciones muy anteriores. El material es medieval. De eso ya no hay duda razonable. Lo que sí sigue generando debate es el contenido visual, porque el manuscrito no es solamente texto, está saturado de ilustraciones extrañísimas. Hay páginas dedicadas a plantas que, según los botánicos que las han estudiado, no corresponden a ninguna especie identificable, ni viva ni extinta, al menos no de forma exacta. Hay diagramas astronómicos, ruedas zodiacales, constelaciones dibujadas con una precisión que sugiere conocimiento real de observación del cielo. Hay, además, una sección notoriamente incómoda para los primeros investigadores del siglo XX. Decenas de mujeres desnudas, bañándose en piscinas verdosas, conectadas entre sí por una red de tubos y canales que parecen sacados de un sistema de plomería imposible. Hay también diagramas circulares enormes, apodados rosetas por su forma, y páginas llenas de frascos que recuerdan a la farmacología medieval, acompañados de bloques densos de texto que muchos especialistas sospechan que podrían ser recetas o instrucciones de preparación. Como nadie puede leer una sola palabra con certeza, los historiadores han tenido que clasificar el libro exclusivamente por lo que se ve, no por lo que se lee. Así surgió la división tradicional en secciones temáticas: botánica, astronómica, biológica, cosmológica, farmacéutica, y una sección final de texto continuo, sin ilustraciones que domina. Esta clasificación es prácticamente el único punto en el que casi todos los investigadores están de acuerdo.
En cuanto alguien intenta ir más allá de las imágenes y afirma saber qué dicen las palabras, ahí es exactamente donde comienza la guerra académica que vamos a repasar ahora. Cuando la inteligencia artificial entró al juego durante siglos, el ataque al manuscrito fue puramente humano. Monjes, alquimistas, criptógrafos militares, aficionados obsesivos. Pero en enero de 2018, la estrategia cambió por completo. Un especialista en procesamiento del lenguaje natural, junto con un estudiante de posgrado de la Universidad de Alberta en Canadá, decidió no intentar traducir el texto directamente. En cambio, se propusieron algo más modesto y, en teoría, más viable. Averiguar primero de qué familia lingüística podría provenir el manuscrito, antes de intentar traducir una sola palabra. Para lograrlo, entrenaron un algoritmo comparando patrones estadísticos del texto Voynich contra versiones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, traducidas a 400 idiomas distintos. La lógica era simple. Si el algoritmo lograba reconocer patrones estructurales similares entre el manuscrito y algún idioma conocido, eso daría una pista sólida sobre su origen, incluso sin traducir nada todavía. La hipótesis inicial de los investigadores apuntaba al árabe, pero cuando el algoritmo terminó de procesar los datos, el resultado señaló hacia otra dirección completamente distinta. El hebreo apareció como el candidato más probable. A partir de ese hallazgo, el equipo desarrolló una teoría adicional, que cada palabra del manuscrito podría ser una versión reordenada de una palabra real, con las letras mezcladas de manera similar a un anagrama, un fenómeno que en lingüística se conoce como alograma o transposición sistemática de letras. Aplicando ese método, junto con herramientas de traducción automática moderna, lograron producir algo que parecía, por primera vez en la historia documentada del manuscrito, una frase legible en su idioma original. La frase, una vez reordenada y traducida, resultaba aproximadamente así: algo relacionado con recomendaciones hechas a un sacerdote, al hombre de la casa y a la gente. No era una oración perfectamente clara ni elegante, pero para un texto que llevaba 600 años sin ceder una sola palabra reconocible, incluso este resultado imperfecto bastó para desatar una tormenta mediática. El investigador principal declaró públicamente que la frase era gramaticalmente coherente y podía interpretarse, calificando el hallazgo como un avance genuino. En cuestión de días, medios internacionales tomaron la noticia y la amplificaron. Titulares, afirmando que el manuscrito finalmente había sido descifrado, circularon en cadenas de noticias de Estados Unidos y Canadá, y el investigador fue entrevistado en televisión para explicar su método. Durante un breve momento, pareció que uno de los misterios más obstinados de la historia intelectual occidental se había resuelto gracias a un laboratorio universitario y un puñado de líneas de código. Esa euforia no duró. La caída rápida de un descubrimiento. En cuanto especialistas ajenos al estudio original examinaron con calma la metodología, comenzaron a aparecer grietas serias. Un medievalista de una universidad estadounidense, especializado en manuscritos antiguos, se burló públicamente del hallazgo en redes sociales, apenas días después de que la noticia se hiciera viral. Es importante entender que su crítica no apuntaba a la primera parte del estudio, la identificación estadística del idioma probable, que muchos consideraron un uso razonable y honesto de herramientas computacionales. El verdadero problema, según los críticos, estaba en el último paso. La traducción final se apoyó fuertemente en un traductor automático diseñado para hebreo moderno, una herramienta que jamás fue construida para procesar un texto potencialmente reordenado y con más de 6 siglos de antigüedad. Otro punto que generó fuertes críticas fue que, aparentemente, ningún especialista en hebreo antiguo o medieval participó en la verificación final de que la traducción tuviera sentido real dentro de ese contexto histórico. El propio investigador reconoció públicamente que, para confirmar el significado completo del manuscrito, sería necesario que un experto en hebreo antiguo continuara el trabajo desde ese punto. Investigadores dedicados durante años al estudio del Voynich señalaron además algo revelador sobre la historia de este libro. No era la primera vez que ocurría algo así. A lo largo de décadas, docenas de personas habían anunciado con enorme confianza haber resuelto el enigma, solo para que sus afirmaciones se desvanecieran silenciosamente
en cuanto nadie más lograba reproducir sus resultados. Y ese patrón, anuncio espectacular, seguido de un desplome casi inmediato, no tardaría en repetirse, esta vez con el respaldo de toda una institución universitaria detrás. Cuando una universidad se retractó de su propio comunicado, apenas un año después, en mayo de 2019, la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, publicó un comunicado de prensa que volvió a poner al manuscrito en el centro de la conversación mundial. Según el anuncio, uno de sus propios investigadores había logrado descifrar el código del manuscrito en apenas 2 semanas de trabajo. La afirmación era audaz. Sostenía que el texto estaba escrito en una lengua extinta, a la que el investigador llamó proto-romance, una supuesta forma temprana del latín hablado, anterior al surgimiento de idiomas modernos como el italiano o el español. El estudio, publicado en una revista especializada en estudios románicos, sostenía además que el contenido del libro giraba en torno a la salud femenina, remedios herbales y prácticas terapéuticas relacionadas con baños. Grandes cadenas internacionales de noticias retomaron la historia casi de inmediato, difundiéndola en cuestión de horas por todo el planeta. Pero el contragolpe llegó todavía más rápido que el año anterior. La directora ejecutiva de una prestigiosa academia dedicada a estudios medievales calificó públicamente la idea de un idioma proto-romance como carente de fundamento serio. Explicó que había intentado replicar el método del investigador años antes de esta publicación, y que el sistema se desmoronaba en cuanto se aplicaba con consistencia a lo largo de todo el texto. Su argumento central fue que las sustituciones de letras utilizadas en el método eran demasiado subjetivas. Básicamente, si uno tiene suficiente flexibilidad para decidir qué letra representa qué sonido, es posible forzar casi cualquier resultado que uno desee encontrar de antemano. La respuesta institucional fue contundente y rápida. En menos de 24 horas, la Universidad de Bristol retiró el artículo de su propio sitio web, declarando que habían surgido serias dudas sobre la validez de la investigación. En apenas 2 años, el mundo había presenciado 2 anuncios de descifre total del manuscrito, ambos recibidos con enorme entusiasmo mediático, y ambos desmontados en cuestión de días por la comunidad académica especializada. ¿Y si no hay nada que traducir? Existe una tercera corriente de pensamiento, radicalmente distinta a las 2 anteriores, que sostiene algo perturbador, que quizás el manuscrito nunca tuvo un significado real que descifrar, porque tal vez nunca fue un idioma en absoluto. En 2004, un investigador propuso una explicación completamente distinta a cualquier hipótesis lingüística. Según su teoría, el texto pudo haberse generado utilizando un dispositivo conocido como rejilla de Cardano, un mecanismo consistente en una lámina con agujeros perforados en posiciones específicas. Al colocar esta rejilla sobre una tabla llena de fragmentos de palabras, prefijos, raíces y sufijos organizados en columnas, y desplazarla de manera sistemática, es posible generar una palabra tras otra que, estadísticamente, se parece muchísimo a un idioma real, sin que ninguna de esas palabras tenga en realidad significado alguno. El investigador señaló como evidencia el patrón inusual en la longitud de las palabras del manuscrito, un patrón demasiado uniforme, demasiado regular, algo que los idiomas humanos naturales rara vez producen de forma espontánea. Sin embargo, esta teoría choca de frente contra un problema cronológico serio. El dispositivo conocido como rejilla de Cardano se atribuye tradicionalmente al matemático italiano que le da nombre, y su descripción data de alrededor del año 1550, es decir, más de un siglo después de que la vitela del manuscrito fuera fabricada, según confirma la datación por radiocarbono de 2009. Ante esta contradicción temporal, el propio proponente de la teoría ha sugerido 2 posibles salidas: que pudo haber existido una versión anterior y más rudimentaria del mismo mecanismo, cuyo registro histórico simplemente se perdió con el tiempo, o alternativamente, que el manuscrito pudo haberse escrito bastante después de que se fabricara la vitela, reutilizando pergamino antiguo que llevaba décadas almacenado. Ninguna de las 2 explicaciones ha logrado convencer completamente a la comunidad académica, y el vacío cronológico sigue sin resolverse de forma satisfactoria para ningún bando del debate. Palabras que se comportan como un idioma real.
Aquí es donde el misterio se vuelve todavía más incómodo, porque ni la hipótesis del hebreo ni la teoría de la falsificación mecánica logran explicar completamente un hallazgo estadístico muy particular. Investigadores que han analizado el texto crudo del manuscrito utilizando un concepto matemático llamado entropía de la información, una medida de cuán predecible o impredecible es una secuencia de símbolos, descubrieron algo llamativo. El texto completamente aleatorio, sin ningún patrón subyacente, tiende a mostrar una entropía muy alta, porque no existe absolutamente ninguna regularidad que permita anticipar qué símbolo vendrá después. Los idiomas humanos reales, en cambio, muestran una entropía considerablemente más baja, ya que ciertas letras, sonidos y combinaciones tienden a repetirse de manera predecible una y otra vez. El texto del manuscrito Voynich, sorprendentemente, se comporta mucho más parecido a un idioma humano real que a ruido aleatorio puro. Además, las palabras del manuscrito parecen obedecer reglas internas estrictas sobre qué símbolos pueden aparecer al principio, en medio o al final de una palabra. Un comportamiento muy similar a las reglas gramaticales que rigen los idiomas naturales que conocemos. Para muchos investigadores, este hallazgo es una prueba contundente de que existe un significado genuino escondido detrás del texto. Pero aquí está la trampa. Exactamente ese mismo tipo de patrón estadístico también puede producirse, de manera completamente accidental, a través del método mecánico de la rejilla de Cardano descrito anteriormente. En otras palabras, dos bandos completamente opuestos pueden observar exactamente la misma evidencia numérica y llegar a conclusiones diametralmente contrarias. Uno ve la firma matemática de un lenguaje humano genuino. El otro ve la firma matemática de un sistema mecánico ingenioso diseñado para imitar un lenguaje sin serlo jamás. Un rastro de propietarios lleno de agujeros. Alejémonos por un momento de las letras y preguntémonos algo distinto. ¿De dónde salió físicamente este libro antes de terminar en una vitrina de Yale? La respuesta es, como era de esperarse, tan confusa como el texto mismo. El primer dueño identificado con relativa claridad es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien gobernó entre 1576 y 1612. Según la tradición, habría comprado el misterioso volumen por 600 ducados de oro, convencido de que había sido escrito por un célebre filósofo medieval inglés. Este relato proviene de una carta escrita décadas más tarde por un médico de Praga, dirigida a un erudito jesuita en Roma. El problema es que no existe ningún registro en los libros de cuentas imperiales que confirme semejante compra, lo cual ha llevado a varios historiadores a tratar la historia de los 600 ducados más como leyenda transmitida de boca en boca que como un hecho documentado con precisión. Desde ahí, se cree que el libro pasó a manos del farmacéutico de la corte imperial y eventualmente llegó a un alquimista que tampoco pudo leer ni una palabra de su contenido, y que en 1639 pidió ayuda al mismo erudito jesuita mencionado antes para intentar traducirlo. Tras la muerte de este alquimista, el médico praguense heredó el manuscrito y finalmente lo envió a Roma en 1665, acompañado de la ya célebre carta que narraba su supuesto origen. A partir de ese momento, el libro desaparece del registro público durante casi 2 siglos completos. Reaparece recién en 1912, cuando un comerciante de libros de origen polaco lo descubre dentro de un baúl en un colegio jesuita cerca de Roma, y lo compra en el acto. Curiosamente, incluso la versión que este comerciante contó sobre las circunstancias exactas de su hallazgo presenta pequeñas inconsistencias frente a un relato posterior escrito por su propia esposa. Ese detalle, aparentemente menor, es una de las razones por las que otra teoría completamente distinta se niega a desaparecer del debate. ¿Y si el falsificador fue el propio descubridor? Un grupo reducido pero persistente de investigadores ha planteado una posibilidad todavía más audaz, que el comerciante de libros que descubrió el manuscrito en 1912 en realidad lo fabricó él mismo, en algún momento entre 1900 y esa fecha, utilizando vitela genuinamente antigua para lograr que el objeto pareciera medieval a simple vista, e inventando desde cero tanto la escritura como todas las ilustraciones, con el objetivo de aumentar dramáticamente el valor de una supuesta reliquia dentro del mercado de libros antiguos.
Este comerciante tenía, efectivamente, un pasado bastante turbulento. Estuvo relacionado con movimientos revolucionarios y con la falsificación de pasaportes en etapas anteriores de su vida, lo cual los defensores de esta teoría interpretan como evidencia de que poseía tanto las habilidades técnicas como la disposición moral necesarias para ejecutar un engaño de esta magnitud. También señalan como sospechosa la notable uniformidad de la letra a lo largo de todo el manuscrito, algo inusual si consideramos que la mayoría de los libros medievales genuinos solían ser copiados por varios escribas distintos, trabajando en conjunto, dentro de un mismo taller, lo cual normalmente deja huellas visibles de diferentes estilos de escritura. Sin embargo, existe un obstáculo científico enorme para esta teoría. La datación por radiocarbono realizada en 2009 confirmó, sin lugar a dudas razonables, que la vitela utilizada proviene genuinamente de comienzos del siglo XV, muchísimo antes de que este comerciante naciera siquiera. Esa evidencia física no elimina completamente todas las variantes posibles de la teoría de falsificación. En teoría, alguien podría haber reutilizado pergamino verdaderamente antiguo siglos después de su fabricación original, pero sí representa un muro muy difícil de sortear para la versión más popular y citada de esta hipótesis. Misterio que se niega a morir. Entonces, después de repasar el estudio de inteligencia artificial que apuntó hacia el hebreo, la controvertida afirmación de la Universidad de Bristol sobre un idioma proto-romance, la teoría del generador mecánico de palabras, los estudios de entropía estadística y más de un siglo de un historial de propietarios lleno de vacíos documentales, ¿qué es lo que realmente sabemos con certeza? La verdad es incómoda pero honesta. Hasta el día de hoy, nadie ha producido una traducción completa del manuscrito que otros especialistas independientes hayan logrado verificar y reproducir de forma consistente. El trabajo de los investigadores canadienses sí aportó una pista genuinamente interesante, un indicio estadístico real de que el hebreo podría estar conectado de alguna manera con la estructura subyacente del texto, publicado además en una revista académica seria y revisada por pares. Pero la frase que se volvió viral dependía de una herramienta de traducción moderna, jamás diseñada para un texto de más de 600 años, potencialmente reordenado letra por letra. La afirmación de Bristol se derrumbó bajo un escrutinio casi idéntico, y la teoría de la falsificación choca de frente contra la roca sólida de la datación por radiocarbono. Lo que realmente sostiene toda esta evidencia, en conjunto, no es un misterio resuelto, ni tampoco un fraude comprobado sin lugar a dudas. Sostiene algo mucho más incómodo e interesante. Un libro capaz de generar, una y otra vez, patrones lo suficientemente convincentes como para tentar a científicos serios a arriesgar su reputación, y al mismo tiempo, lo suficientemente escurridizo como para desmontar cada anuncio triunfal antes de que termine la semana. Después de más de 100 años de investigación intensiva, el manuscrito Voynich sigue exactamente donde siempre ha estado, rodeado de pistas, teorías y coincidencias tentadoras, pero todavía sin una traducción que la comunidad científica acepte de manera universal. Y ahí es donde quedamos, con más preguntas que respuestas, y con un libro de 600 años de antigüedad que sigue burlándose de todos los que intentan abrirlo. Si te gustó este recorrido por uno de los misterios más tercos de la historia, suscríbete a Wise y activa la campanita, porque cada semana desenterramos casos como este, historias reales, verificadas, que la ciencia todavía no ha logrado cerrar del todo. Nos vemos en el próximo video.